Las luces del restaurante Acacia Blanca eran tenues y los camareros se movían casi en silencio entre las mesas, donde las velas parpadeaban en copas altas. Priscila pasó distraídamente el dedo por el tallo de una copa de vino blanco, observando cómo Dexter comprobaba su teléfono por tercera vez aquella noche. Una vez habían celebrado aquí su compromiso, luego su primer aniversario de boda y ahora el 15º. Una tradición, como tantas otras cosas en sus vidas. ¿Pedimos postre? Dexter levantó la vista del teléfono. Su media sonrisa memorizada le recordó a Priscila la expresión que solía utilizar con los estudiantes en las recepciones universitarias. «Sabes, creo que esta noche me saltaré los dulces», dio un sorbo a su vino. El camarero, como si estuviera esperando el momento, se presentó en la mesa con una tarjeta de café. Priscila observó cómo su marido tomaba un sorbo de café expreso, el mismo que llevaba pidiendo aquí desde hacía 15 años. Dexter Holloway, catedrático de literatura inglesa, poseía un grado de pedantería que encantaba y molestaba a la vez. Sus chaquetas de tweed estaban siempre impecablemente planchadas, las canas de sus sienes pulcramente recortadas, sus gafas de montura fina limpiadas con un paño especial 3 veces al día. El estudio de Priscilla era un caos creativo, pinceles, disolventes, obras inacabadas. Restauraba cuadros, devolviendo la vida a los colores desvaídos, curando grietas y cortes en los lienzos. A veces pensaba que su matrimonio también necesitaba una restauración, pero no sabía por dónde empezar. El teléfono de Dexter vibró. Echó un rápido vistazo a la pantalla y, por primera vez en su memoria, se limitó a guardarlo en el bolsillo sin contestar. ¿Va todo bien? Normalmente coges el teléfono. Sí, es solo que tendrá que esperar hasta mañana. Esta noche es nuestra noche. Priscila asintió, intentando recordar la última vez que habían hablado de algo que no fueran trivialidades domésticas. Dexter era un buen marido, atento, cariñoso, fiable. Recordaba las citas, hacía regalos, se interesaba por su trabajo. Pero algo había cambiado sutilmente a lo largo de los años, como si hubiera crecido un fino muro de cristal entre ellos. ¿Cómo va la restauración de ese paisaje? ¿El que estabas haciendo la semana pasada?, preguntó Dexter, secándose los labios con una servilleta. Casi terminada. ¿Sabes? Es curioso. Cuando quitaron el barniz oscurecido, resultó que había toda una historia oculta en el fondo. Había una figura femenina pintada allí, que el artista pintó después encima. Eso ocurre a menudo en los cuadros antiguos. Hay toda una historia oculta bajo la capa superior de pintura. Dexter asintió distraídamente, y Priscila se dio cuenta de que estaba pensando en algo propio. Antes habría hecho alguna comparación literaria, citado 1 o 2 líneas de poesía victoriana. Ahora se limitaba a terminar su café y llamar al camarero para pedir la cuenta. De camino a casa permanecieron en silencio. Por la ventanilla del taxi vieron escaparates, parejas bajo paraguas, perros con correa. Una típica tarde de jueves en su barrio. 15 años atrás habían vuelto a pasear por esta misma calle, solo que Dexter la había cogido de la mano y le había hablado apasionadamente de sus alumnos. En casa, lo primero que hizo Dexter fue encender el portátil para consultar el correo. Priscila puso la tetera y sacó el álbum de fotos que iba a enseñarle a su marido, su boda, su luna de miel, el primer cuadro que habían comprado, fiestas con amigos. Cada año las fotos eran menos, como si sus vidas se desvanecieran lentamente como una vieja acuarela. ¿Querías algo? Dexter se apartó de la pantalla. No, nada. Priscila cerró el álbum. Voy a ducharme y a acostarme. Ha sido un día muy largo. Se puso bajo los chorros de agua caliente, escuchando los sonidos del piso. Dexter seguía tocando las teclas en el estudio, probablemente revisando los trabajos de los alumnos o preparando una clase. Todo como siempre. Todo estaba en su sitio. Todo en su sitio. Mientras Priscila se dormía,
Pensó en la llamada no contestada en el restaurante. Una cosa tan pequeña, pero que de alguna manera arañó algo en su interior, como una grieta en un viejo lienzo, aparentemente imperceptible, pero que hay que mirar de cerca. La Galería de Arte Moderno parecía un hervidero de actividad. Mucha gente pasaba de un cuadro a otro, hablando en voz baja y bebiendo champán en copas altas. Priscilla, con un vestido negro de cuello alto, estaba ante su obra, un cuadro restaurado del siglo XVIII que representaba una escena de caza. Le había llevado casi 3 meses devolver al cuadro su brillo original y revelar detalles ocultos bajo capas de barniz oscurecido. Dexter apareció más tarde que los demás invitados cuando la exposición estaba en pleno apogeo. Parecía fuera de lugar sin su chaqueta de tweed. Llevaba puesto el traje azul oscuro que Priscilla le había regalado las pasadas Navidades. Saludó a su marido con la mano, pero éste ya estaba enfrascado en una conversación con el comisario de la galería. «Impresionante trabajo», retumbó la voz de una mujer junto a Priscilla. «Me impresiona especialmente cómo has restaurado la textura de las pinceladas del fondo». Priscilla se volvió y vio a una joven de unos 30 años, con un sencillo vestido gris y el pelo castaño recogido en un moño. En sus manos sostenía un catálogo de exposición, garabateado con anotaciones a lápiz. «¿Sabe algo de restauración?», preguntó Priscilla. «Soy historiadora del arte, especializada en pintura de los siglos XVII a XVIII». Marilyn Tremaine, la mujer le tendió la mano. «Me he mudado aquí recientemente desde Seattle». Se enzarzaron en una conversación sobre técnicas de restauración, y Priscilla se alegró al comprobar que Marilyn era una gran conocedora del tema. Hizo preguntas precisas y compartió interesantes observaciones sobre el trabajo de otros artesanos. «Aquí tenéis», se les acercó Dexter con 2 copas de champán. «Pensé que os vendría bien un poco. Dexter, te presento a Marilyn Tremaine, una historiadora del arte de Seattle. Marilyn, este es mi marido, enseña literatura inglesa en la universidad». «¿En serio?». «Estaba releyendo Hardy el otro día». Marilyn se animó. «Siempre me ha interesado el modo en que su obra entrelaza imágenes visuales con recursos literarios. Especialmente en Homecoming, es como si los paisajes estuvieran pintados con un pincel». Dexter se animó visiblemente. «Es uno de mis temas favoritos. Incluso estoy haciendo un curso especial sobre la influencia mutua de la pintura y la literatura victorianas». Priscilla observó cómo su marido y Marilyn se sumergían en una animada discusión. Hacía mucho tiempo que no veía a Dexter tan concentrado, con los ojos brillantes y gesticulando enérgicamente mientras intentaba aclarar algo sobre el simbolismo en la pintura prerrafaelita. «Disculpen, debo saludar a los nuevos invitados», se disculpó Priscilla y dio un paso atrás. Por el rabillo del ojo, vio que Dexter y Marilyn se acercaban a uno de los cuadros y seguían conversando. La velada siguió su curso. Priscilla charló con sus colegas, respondió a preguntas sobre la restauración y aceptó cumplidos. De vez en cuando se fijaba en su marido y Marilyn, que pasaban de un cuadro a otro, encontrando claramente puntos en común. «Un trabajo increíble, querida», la encontró Dexter casi al final de la velada. «La señorita Tremaine ha hecho unos comentarios muy interesantes sobre la composición. Recientemente ha recibido una beca para investigar la influencia de la escuela holandesa de pintura en los artistas ingleses». «Sí, lo mencionó», asintió Priscilla. «¿Dónde está ahora?» «Ya se ha ido. Tiene una reunión importante mañana temprano». De camino a casa, Dexter se mostró inusualmente hablador, compartiendo sus impresiones sobre la exposición y mencionando algunos detalles de su conversación con Marilyn. Priscilla escuchaba sin entusiasmo. Estaba cansada de la velada, de las interminables conversaciones, de la necesidad de sonreír y de charlar sin importancia. En casa, Dexter no se retiró inmediatamente a su estudio como solía hacer. En lugar de eso, preparó té y tomó asiento junto a Priscilla en el sofá. «Sabes,
Hacía tiempo que no me divertía tanto hablando de literatura, dijo. Mis alumnos últimamente no tienen ningún interés en los clásicos. Y la señorita Tremaine, ella sí que sabe de lo que habla. Priscila asintió, mirando su reflejo en la oscura ventana. Algo era diferente hoy, alguna nota nueva en la familiar melodía de sus vidas. No podía decir exactamente qué era lo que la molestaba, pero era como esa sensación que tienes cuando notas una grieta apenas perceptible en un lienzo restaurado, aparentemente insignificante, pero si no le prestas atención a tiempo, puede crecer. El University Grace Café estaba en el antiguo edificio de la biblioteca y sus altas ventanas daban a un patio sombreado. Dexter solía trabajar aquí entre clase y clase. El ambiente era propicio para reflexionar sin prisa sobre los libros. Aquella tarde estaba corrigiendo las redacciones de unos estudiantes cuando vio a Marilyn en una mesa cercana, absorta en su lectura. No esperaba verte por aquí. Se acercó a saludarla. Sobre la mesa, frente a ella, había un volumen andrajoso de Thomas Hardy. He organizado una serie de conferencias en la Escuela de Arte. Marilyn levantó la vista del libro. Decidí investigar antes en la biblioteca local. Aquí tienen una excelente selección de arte del siglo XIX. Se pusieron a hablar y Dexter no se dio cuenta de que la hora pasaba volando. Marilyn era una conversadora atenta. No se limitaba a mantener la conversación, sino que hacía preguntas precisas, que a veces le hacían ver cosas conocidas desde un nuevo ángulo. ¿Sabes? Estaba a punto de ir a la librería de la calle Oak. ¿Te importaría acompañarme? Se ofreció. Dexter miró el reloj. Faltaban más de 2 horas para la siguiente clase. Me encantaría. Caminaron por las viejas calles del barrio universitario, hablando de literatura victoriana. Marilyn habló de su trabajo en Seattle, de sus investigaciones, de sus planes para el futuro. No habló mucho de su vida personal, solo mencionó que se había mudado porque quería empezar de cero. ¿Y tu familia? ¿Se quedaron en Seattle? No quiero hablar de eso, respondió en voz baja. Hablemos mejor de tu curso. Mencionaste la conexión entre la pintura y la literatura. Pasaron casi 1 hora en la librería, yendo de estantería en estantería. Marilyn estaba encantada de encontrar una rara edición sobre la historia de la acuarela inglesa, y Dexter no pudo resistirse a comprar una colección de artículos sobre los prerrafaelitas. Después de este encuentro fortuito, empezaron a verse más a menudo. A veces se cruzaban en la biblioteca, otras quedaban en un café. Marilyn compartía planes para sus conferencias. Dexter hablaba de su investigación. En Seattle apenas tenía ocasión de hablar de literatura, admitió una vez. Todas las conversaciones giraban en torno a becas y exposiciones, y aquí, es como si hubiera vuelto a lo que realmente amo. Dexter comprendía sus sentimientos. Últimamente, sus propias conferencias eran más animadas, con nuevos ejemplos y paralelismos con las artes visuales. Los alumnos notaban estos cambios. Había más debate en sus clases. A menudo paseaban por la ciudad después de las reuniones. A Marilyn le encantaba la arquitectura antigua y podía pasarse largos ratos mirando vidrieras y molduras. Su fascinación le recordaba a Dexter su propia juventud, cuando cada libro era un descubrimiento. Un día empezó a llover y se refugiaron en una pequeña cafetería. Marilyn se estaba secando el pelo con una servilleta de papel, riéndose de sí misma. En ese momento, Dexter se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan vivo. Vivo. Cuéntame más sobre tu mudanza, le preguntó, echando azúcar a su café. ¿Por qué nuestra ciudad en particular? Elección al azar, se encogió de hombros. Vi un anuncio de trabajo para un puesto en la universidad y decidí que era una señal. A veces hay que fiarse del instinto, ¿no? Dexter asintió, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal. No se molestó en contarle a Priscila nada de esas reuniones. Al fin y al cabo, solo eran conversaciones profesionales. Solo conversaciones sobre arte y literatura. Solo...
El teléfono vibró. Un mensaje de su mujer recordándole una próxima cena con sus colegas. Dexter respondió con un breve «Claro que me acuerdo», y se guardó el teléfono en el bolsillo. «¿Va todo bien?», preguntó Marilyn. «Sí, solo cosas del trabajo», contestó él, y se sorprendió de lo fácil que mentía. La lluvia terminó, pero permanecieron sentados en la cafetería durante largo rato, hablando de la nueva exposición de la Galería de la Ciudad. Marilyn hablaba de los impresionistas, con los ojos brillantes de pasión, y Dexter pensó en que no recordaba la última vez que había mantenido una conversación tan sencilla con alguien sin mirar el reloj. Priscila siempre se había enorgullecido de su atención a los detalles, una habilidad que la ayudaba con pinturas en las que el más mínimo error de pincelada podía arruinar todo el lienzo. Ahora esa misma atención le hacía notar cambios en el comportamiento de su marido. Dexter se quedaba hasta tarde en la universidad con más frecuencia. Antes prefería trabajar en casa, en su despacho, pero ahora podía quedarse hasta tarde en la biblioteca o en la cafetería, explicando que se estaba preparando para las clases. Cambió el programa de su curso, añadiendo más material sobre la relación entre literatura y pintura. Esa noche Priscila iba a hablar con él de sus planes para el fin de semana. Su hermana les invitaba a un picnic en el campo. Llamó al número de su marido, pero no obtuvo respuesta. Media hora más tarde recibió un mensaje. «Lo siento, estaba en una reunión del departamento. Hablaremos en casa». Conocía el horario de las reuniones de departamento. Se celebraban los martes y hoy era viernes. Claro que podría haber sido una reunión no programada, pero algo en esa explicación rascaba su sentido profesional restaurador. Al día siguiente, Priscila pasó por la universidad para dejarle a su marido unos papeles que había olvidado en casa. Él no estaba en su despacho. La secretaria del departamento hizo un gesto distraído hacia la biblioteca, pero Dexter no estaba allí. Caminaba lentamente por el patio de la universidad cuando vio a su marido a través de la ventana del Grace Café. Estaba sentado en una mesa, hablando apasionadamente con una mujer. Priscila no la reconoció de inmediato como Marilyn Tremaine, la historiadora del arte de la exposición. Discutían animadamente sobre algo, y había libros y papeles sobre la mesa. Priscila no entró. En lugar de eso, se sentó en un banco de la plaza de enfrente y sacó su teléfono, fingiendo que leía. 40 minutos después, Dexter y Marilyn salieron del café y se dirigieron a la librería. Por la noche, su marido habló de la reunión del Consejo de Orientación, de los nuevos requisitos del programa, de los alumnos problemáticos. Ni una palabra sobre la reunión con Marilyn. Priscila escuchó, removiendo la salsa de la pasta, y pensó en lo fáciles y naturales que sonaban sus mentiras. La siguiente vez que Dexter dijo que llegaría tarde al trabajo, ella pasó por delante de la universidad. Su coche estaba aparcado en el aparcamiento. Priscila aparcó en el carril contiguo y esperó. 2 horas después, Dexter salió, solo. Le vio entrar en su coche y marcharse. No llegó a casa hasta 1 hora más tarde. «¿Dónde has estado?», preguntó, tratando de que su voz sonara normal. «En la biblioteca un rato, luego pasé por la librería. Buscaba una colección de artículos para el nuevo curso». Priscila asintió y volvió al portátil. Abrió las redes sociales y encontró el perfil de Marilyn Tremaine. La página era bastante privada. Unas cuantas fotos de conferencias y exposiciones, un par de posts sobre arte. Nada personal. Al día siguiente llamó a una amiga que trabajaba en la escuela de arte. «Marilyn Tremaine. Sí, va a dar una serie de conferencias sobre arte del siglo XIX. Es muy experta. Los estudiantes la adoran». «¿Cuánto hace que la tienes?». «Unos 3 meses. Vino de Seattle, creo». Priscila empezó a notar cómo había cambiado el ritmo de sus vidas. Solían pasar las tardes juntos. Dexter trabajando en su despacho, ella restaurando cuadros en el estudio, a veces reuniéndose en la cocina para tomar el té y comentar el día. Ahora la casa estaba cada vez más vacía. Dexter se quedaba hasta tarde en la universidad,
y ella en la galería. Una mañana, mientras lavaba la ropa, encontró una entrada de una semana de antigüedad del Museo de Arte en el bolsillo de la chaqueta de su marido. Dexter había dicho que ese día estaría en una conferencia en la universidad. Priscilla volvió a guardar cuidadosamente la entrada en el bolsillo. Por la noche, cuando Dexter llegó a casa, le preguntó como de costumbre cómo le había ido el día. Le habló del alumno difícil, del nuevo libro y de los planes para el fin de semana. Priscilla le escuchó y pensó en cuántas capas de mentiras podía haber en una foto y cuánto tiempo se tardaba en llegar a la verdad. Las cajas de fotografías antiguas llevaban años guardadas en la despensa. Priscilla no recordaba la última vez que las había abierto. Las tapas de cartón tenían inscripciones descoloridas: universidad, boda, familia. Miró metódicamente foto tras foto hasta que encontró lo que buscaba. Una foto de grupo del club literario de estudiantes. Dexter, muy joven, con gafas de montura redonda, junto a una chica alta de pelo castaño. Priscilla dio la vuelta a la foto y en el reverso, con tinta descolorida, estaba escrito Lit Club, primavera de 1999, Dexter y Evelyn. El parecido entre Evelyn y Marilyn era asombroso. Los mismos rasgos faciales, la misma línea de la barbilla, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza. Ahora Priscilla recordaba el movimiento que había notado en el espectáculo. En la siguiente caja encontró varias fotos más: fiestas de estudiantes, picnics, producciones teatrales. En todas las fotos, Dexter y Evelyn estaban juntos. Parecían enamorados, felices, despreocupados. Un viejo periódico universitario había conservado un vestigio de aquella historia, un pequeño artículo sobre un trágico accidente que se había cobrado la vida de un estudiante graduado. No se mencionaba el nombre del conductor, pero Priscilla sabía que Dexter conducía. Nunca se lo había preguntado a su marido. Se habían conocido 2 años después de la tragedia, cuando él ya era profesor. Dexter solo había mencionado una vez que había estado prometido en la universidad y su prometida había muerto en un accidente de coche. En los archivos municipales se habían encontrado periódicos de aquella época. Priscilla pasó varias horas revisando los microfilmes. Había poco material sobre el accidente. Notas breves, un artículo extenso. El nombre de Dexter no se mencionaba en ninguna parte. Hizo una petición a los archivos de la policía, identificándose como periodista que escribía un artículo sobre seguridad vial. Una semana más tarde recibió una respuesta. El caso estaba cerrado, el conductor no había sido identificado. En Internet, Priscilla encontró una esquela. Evelyn Tremaine, hija de un profesor de historia del arte de Seattle, era una estudiante con talento que prometía mucho. Iba a cursar estudios de posgrado. Dexter llegó tarde a casa aquella noche, oliendo a café y polvo de libros. Parecía animado, hablando de alguna edición rara que había encontrado en una librería de segunda mano. ¿Recuerdas tus años universitarios?, preguntó Priscilla, como de pasada. Dexter se quedó paralizado un momento, con la mano con la taza de té congelada a medio camino de la boca. Por supuesto. ¿Por qué? Hoy estaba ordenando unas fotos viejas. Encontré algunas fotos de la universidad. ¿Sí? ¿Qué hay en ellas? Su voz sonaba tensa. Club literario, algunas fiestas. Eras tan joven. Dexter asintió y cambió apresuradamente de tema. Priscilla notó que le temblaba la mano al dejar la taza sobre la mesa. Unos días después, hizo un viaje especial a la biblioteca de la universidad, donde se guardaban las antiguas disertaciones. Encontró el trabajo de Evelyn, un estudio sobre la influencia de la pintura en la novela inglesa del siglo XIX, casi el mismo tema que Marilyn desarrollaba ahora en sus clases. Priscilla hojeó las páginas del trabajo con su letra garabateada y pensó en lo extraño del destino. 20 años después, la hermana de la chica muerta había aparecido en sus vidas, ajena a la conexión de Dexter con el pasado. ¿O no? Comprobó los datos de Seattle una vez más.
El padre de Evelyn y Marilyn enseñaba historia del arte en la universidad local y su madre trabajaba en una galería de arte. La familia no se había mudado desde la muerte de su hija mayor y seguía viviendo en la misma ciudad. Por la tarde, Priscilla miró detenidamente a su marido, que revisaba los trabajos de los estudiantes en su despacho. Parecía tranquilo, concentrado. ¿Sabía quién era realmente Marilyn? Y si lo sabía, ¿por qué no había dicho nada? Y si no lo sabía, ¿qué pasaría cuando lo supiera? Dexter la miró y sonrió. ¿Pasa algo? No, nada, respondió ella. Solo reflexiono sobre el pasado. Priscilla siempre prefirió trabajar en silencio. En su estudio podía pasarse horas restaurando cuadros dañados, escudriñando cada sección del lienzo. Ahora estaba colocando las piezas de otro puzzle frente a ella de la misma manera. Abrió el portátil y volvió a repasar sus notas. Marilyn Tremaine, 33 años, se mudó de Seattle hace 3 meses. Historiadora del arte, especializada en pintura del siglo XIX. Da conferencias en la escuela de arte. Hermana de Evelyn, la prometida muerta de Dexter. En la biblioteca de la universidad, Priscilla encontró las publicaciones académicas de Marilyn, artículos sobre los prerrafaelitas, estudios sobre la relación entre pintura y literatura, casi los mismos temas que interesaban a Evelyn. Era como si la hermana menor hubiera continuado el camino de la mayor. Al día siguiente, Priscilla asistió a una de las conferencias de Marilyn en la universidad. Se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibida. Marilyn hablaba con pasión, con conocimiento de causa. Los alumnos escuchaban atentamente, hacían preguntas. Nadie habría sospechado que detrás de aquella profesionalidad se escondía algo personal. Después de la conferencia, Priscilla entró en una cafetería frente al colegio. Sacó una fotografía de hacía 20 años. Evelyn en un picnic estudiantil. El parecido con Marilyn era asombroso, salvo que su hermana mayor tenía el pelo más largo y los rasgos más suaves. Dexter no pudo evitar fijarse en el parecido, así que o no sabía quién era Marilyn o... Priscilla apartó el pensamiento. Había una cosa más que comprobar. En los archivos de la escuela de arte había registros de empleo. El currículum de Marilyn era impecable. Formación, publicaciones, experiencia docente en Seattle. Pero un detalle llamó la atención de Priscilla. La carta de recomendación estaba firmada por el padre de Marilyn, el profesor Tremaine. Por la noche, cuando Dexter regresó a casa, Priscilla preguntó, como de pasada, ¿cómo va tu nuevo curso? ¿El de la relación entre pintura y literatura? Genial, se animó visiblemente. Los alumnos están mostrando un interés inesperado. La señorita Tremaine me dio algunos consejos muy útiles sobre la selección del material. La señorita Tremaine. Priscilla hizo todo lo posible para que su voz sonara informal. ¿Esa historiadora del arte de la exposición? Sí, a veces hablamos de asuntos profesionales. Dexter desvió rápidamente la conversación hacia otro tema. Priscilla notó que evitaba mirarla a los ojos. Nunca lo había hecho. Al día siguiente, volvió a revisar los archivos del accidente. La historia oficial era que el conductor había perdido el control en la carretera mojada. El nombre de Dexter no se mencionaba en ninguna parte, a pesar de que él conducía. Su padre, un prominente abogado, debía tener algo que ver. En las redes sociales, Priscilla encontró varias fotos de la familia Tremaine. Una foto de grupo en algún evento universitario en Seattle, el profesor Tremaine, su esposa y Marilyn. Parecían reservados, formales. La foto estaba tomada delante de una placa con el nombre de Evelyn. Priscilla cerró el portátil y se asomó a la ventana. Afuera lloviznaba, recordándole la noche de hacía 20 años en que el coche de Dexter se había salido de la carretera. Nunca le había preguntado por los detalles del accidente. Cuando se conocieron, el tema le había parecido demasiado doloroso. Ahora el pasado volvía en forma de Marilyn. ¿Conocía el papel de Dexter en la muerte de su hermana? Si no,
¿Era su aparición aquí solo una coincidencia? Y si lo sabía, Priscila decidió guardar silencio y observar por ahora. Estaba segura de que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Los padres de Dexter tenían una cena familiar cada mes, una tradición establecida cuando los niños vivían con ellos. Dexter solía tomarse estas reuniones como algo rutinario, pero esta noche estaba nervioso, comprobando su teléfono de vez en cuando. ¿Corbata o pajarita?, preguntó, de pie frente al espejo del dormitorio. Corbata, respondió Priscila sin apartar la vista de su libro. Ya sabes que tu padre no cree que las mariposas vayan en serio. El teléfono vibró. Dexter lo cogió rápidamente, leyó el mensaje y se puso pálido. Priscila notó que le temblaban las manos mientras tecleaba una respuesta. ¿Pasa algo? No, nada. Solo cosas del trabajo. En el coche estaba desacostumbradamente callado. Priscila conducía, como de costumbre. Dexter no conducía cuando llovía. Ella notó que él estaba revisando su teléfono de nuevo. Creía que no cogías llamadas de trabajo los fines de semana, dijo ella con calma. Sí, estoy esperando un mensaje importante de un colega. El Grace Café estaba casi vacío en ese momento. Dexter tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa hasta que Marilyn apareció en la puerta. No puedo cancelar mi venida a cenar, dijo ella, sentándose frente a él. Quedaría raro, pero es un acontecimiento familiar, habló Dexter en voz baja, casi en un susurro. ¿Cómo explicarás tu presencia? Diré que quiero discutir los aspectos legales de nuestro proyecto de investigación con tu padre. Está especializado en derecho de propiedad intelectual, ¿no? Marilyn, por favor. Dexter. Ella cubrió su mano con la suya. Estoy cansada de esconderme. Quiero que todo el mundo sepa lo nuestro. Él apartó la mano de un tirón y miró a su alrededor para ver si alguien había visto el gesto. No lo entendéis. Esto no es solo una cena. Toda la familia estará allí. Precisamente por eso quiero venir. Dexter regresó a casa confundido. Priscila fingió estar ocupada preparando la cena, pero observó a su marido con atención. Estaba cambiándose de corbata, comprobando su teléfono, llamando a algún sitio desde el estudio varias veces, diciendo con voz apagada. ¿Te has acordado de comprar el vino?, preguntó ella. ¿Qué? Oh, sí. Quiero decir que no. Ahora voy. En la licorería, Dexter volvió a marcar el número de Marilyn. Mira, reprogramemos esto para otro momento. Di que estás enferma. No, Dexter, ya lo decidí. Pero te veré esta noche, colgó. En casa, Dexter permaneció bajo la ducha durante largo rato. Priscila le oía murmurar algo para sí, ensayando posibles explicaciones. Una hora antes de salir, se había bebido una dosis doble de su ansiolítico. Priscila fingió no darse cuenta. ¿Listos?, le preguntó mientras subían al coche. Sí, respondió, aunque le temblaba la voz. Se quedaron en silencio en la carretera. Dexter miraba por la ventanilla las casas que pasaban flotando, con los dedos frotando nerviosamente el cinturón de seguridad. Varios coches ya estaban aparcados frente a la casa de sus padres. Habían llegado la hermana de Dexter y su marido, su hermano y sus hijos. La típica reunión familiar que ya había tenido lugar docenas de veces. Pero hoy iba a ser diferente. ¿Vamos? Priscila cogió a su marido del brazo. Él asintió, y ella sintió cómo sus músculos se tensaban. A la luz de las farolas, su rostro parecía de cera. Faltaba una hora para que empezara la cena. El comedor de la casa de los padres de Dexter siempre tenía un aspecto solemne. Pesadas cortinas, un aparador antiguo de caoba, cuadros con marcos dorados. La luz de la araña de cristal se reflejaba en la plata pulida y las copas de cristal de Bohemia. La cena comenzó como de costumbre. La madre de Dexter, Eleanor, disponía el filete de pato con ciruelas pasas en los platos. Su padre servía el vino. Catherine,
La hermana pequeña de Dexter hablaba de su trabajo en la editorial. Su marido, Paul, asentía con la cabeza y de vez en cuando hacía algún comentario. El hermano James discutía las últimas noticias políticas con su padre. El timbre sonó inesperadamente. Todos los invitados estaban ya reunidos. La señora Parker, el ama de llaves, fue a abrir, y un minuto después Marilyn entró en el comedor. Llevaba un sencillo vestido negro y pendientes de perlas. Parecía tranquila y segura de sí misma, como si tuviera todo el derecho a estar aquí. «Buenas noches», dijo. «Pido disculpas por la intrusión. Soy Marilyn Tremaine, colega de Dexter». Se hizo el silencio en la habitación. Dexter se quedó inmóvil con el tenedor en la mano y la cara blanca como un mantel. Catherine desvió la mirada perpleja de su hermano a la desconocida. Eleanor se acomodó confusa la servilleta en el regazo. «¿Señorita Tremaine?» Richard, el padre de Dexter, fue el primero en romper el silencio. «¿A qué debemos el placer?» «Tengo una pregunta importante sobre los derechos de autor de un proyecto de investigación. Dexter me ha dicho que usted es especialista en propiedad intelectual». «Efectivamente», asintió Richard. «Pero, ¿no podría esperar hasta después del horario de oficina?» «Un asunto urgente, me temo», sonrió Marilyn. Y ya que Dexter mencionó una cena familiar, Priscilla observaba, removiendo lentamente el vino en su copa. Notó que las manos de su marido temblaban, sus ojos corrían, evitando encontrarse con la mirada de nadie. «Bueno, toma asiento». Eleanor señaló una silla libre. «Señora Parker, traiga otro aparato». Marilyn se sentó junto a Dexter. El único asiento disponible resultó estar justo allí. Priscilla notó cómo él se apartaba sutilmente. «¿En qué estás trabajando?», preguntó Catherine. «Investigo la influencia de la pintura en la literatura victoriana», respondió Marilyn. «Un tema muy fascinante». «¿En serio?». Dexter nunca mencionó este proyecto. Eleanor miró a su hijo. «Es una iniciativa reciente», murmuró Dexter, sin levantar los ojos de su plato. La conversación en la mesa se había vuelto tensa. James intentaba contar alguna historia sobre sus hijos, pero sus palabras quedaban suspendidas en el aire. Paul estudiaba diligentemente el dibujo del mantel. Eleanor lanzaba miradas preocupadas a su hijo de vez en cuando. «¿Llevas mucho tiempo trabajando en la universidad?», preguntó Richard a Marilyn. «3 meses. Me mudé aquí desde Seattle». «¿Seattle?». Eleanor se estremeció ligeramente. «Teníamos conocidos». Priscilla notó cómo la espalda de Dexter se tensaba ante la mención de Seattle. Marilyn, en cambio, pareció no darle importancia. «Es una ciudad preciosa», dijo, «aunque me gusta más aquí. Sobre todo el barrio universitario, tanta historia, tantos recuerdos». Dexter dejó la copa bruscamente y unas gotas de vino cayeron sobre el mantel. Eleanor empezó inmediatamente a secar la mancha con una servilleta, pero las manos le temblaban visiblemente. «¿Pasamos al postre?», sugirió Catherine, tratando de aligerar el ambiente. Priscilla miró a su marido. En 15 años de matrimonio, nunca le había visto tan confuso. Era como si se hubiera convertido en su propia sombra, pálido, silencioso, asustado. Marilyn, en cambio, parecía cada vez más segura de sí misma. Hablaba despreocupadamente con Richard sobre derechos de autor, le hacía preguntas a Catherine sobre publicaciones, comentaba los cuadros de las paredes. A los postres, el ambiente en la mesa se había vuelto casi insoportable. Eleanor se afanaba en ordenar las tazas de café. Richard estudiaba ostentosamente unos papeles que Marilyn había traído. Catherine y su marido hablaban en voz baja entre ellos. «¿Sabes?», dijo Marilyn de repente, mirando a Priscilla. «Siempre me he preguntado cómo algunas personas no se dan cuenta de lo obvio, o fingen no darse cuenta». Dexter se estremeció e intentó decir algo, pero Marilyn continuó.
Como cuando una esposa no ve que su marido lleva mucho tiempo viviendo otra vida, o finge que no, es más fácil así, ¿no? Se hizo un gran silencio en la habitación. Eleanor se quedó inmóvil con la cafetera en las manos. Richard colocó lentamente los papeles sobre la mesa. Dexter y yo llevamos saliendo 3 meses, dijo Marilyn con calma, como si hablara del tiempo. ¿Y sabes qué? Es feliz conmigo, realmente feliz, no como ese matrimonio suyo de museo. Priscila dejó lentamente la taza en el platillo. Recordó aquel movimiento de Marilyn, exactamente el mismo con el que Evelyn inclinaba la cabeza en las viejas fotografías. Tienes razón, dijo en voz baja. Lo sabía todo, sobre vuestros encuentros en los cafés, vuestros paseos, vuestras conversaciones sobre arte y literatura. ¿Y sabes qué más sé? Marilyn levantó una ceja burlonamente. ¿Y qué es? Sé quién eres, Marilyn Tremaine. Sé por qué has venido desde Seattle. Y sé lo de Evelyn. La sonrisa desapareció del rostro de Marilyn. Dexter levantó la vista bruscamente y sus ojos se abrieron de horror. Evelyn era tu hermana, continuó Priscila. Murió en un accidente de coche hace 20 años. Dexter conducía. Eleanor gimió suavemente y se desplomó en la silla. Richard se puso pálido y se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente con un pañuelo de papel. ¿Qué? Marilyn desvió la mirada de Priscila a Dexter. ¿De qué estás hablando? Aquella noche llovía. Dexter estaba borracho. Un coche se salió de la carretera. Su padre, Priscila señaló con la cabeza a Richard, silenció el caso. Los documentos oficiales no mencionan el nombre del conductor. Marilyn se levantó lentamente. Su rostro palideció. ¿Es cierto?, preguntó mirando a Dexter. Él estaba sentado con la cabeza gacha. Le temblaban los hombros. Es curioso cómo funciona eso, dijo Priscila con la misma calma. Viniste aquí para humillarme, para destruir mi matrimonio, y resulta que estás enamorada del hombre que hizo que mataran a tu hermana. ¿Dexter? A Marilyn le tembló la voz. Mírame, ¿esto es verdad? No sabía que era su hermana, susurró. Te juro que no lo sabía. Catherine lloró en silencio, apoyando la cabeza contra el hombro de su marido. James se quedó quieto como una estatua. Richard se quitó las gafas y se cubrió la cara con las manos. Todos estos años, habló Marilyn como para sí misma. Todos estos años sin saber quién conducía. ¿Y tú? ¿Seguiste con tu vida como si nada hubiera pasado? Se volvió hacia Richard. ¿Y tú? ¿Sabías que tu hijo mató a mi hermana y te limitaste a esconder todos los cabos sueltos? Marilyn. Eleanor intentó levantarse, pero sus piernas no la sostenían. No queríamos... ¿No era vuestra intención? Marilyn se rió, pero se oían lágrimas en su risa. ¿Qué queríais? ¿Que todo fuera bonito? ¿Para que tu precioso hijo pudiera seguir con su vida en paz mientras mi familia enterraba a Evelyn sin saber siquiera la verdad? Cogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Sabes, Dexter, realmente me enamoré de ti, y tú has resultado ser un monstruo aún más grande de lo que imaginé. Hubo un pesado silencio en el comedor después de que Marilyn se marchara. Eleanor recogió mecánicamente los platos sin mirar a nadie. Catherine, su marido y James se despidieron apresuradamente y se marcharon, sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido. Dexter estaba sentado encorvado sobre la mesa, con el rostro adquiriendo un tono terroso. Richard se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Parecía haber envejecido varios años durante la velada. Creía que habíamos enterrado el pasado, dijo Eleanor en voz baja. Han pasado tantos años. ¿Enterrado? Priscila negó con la cabeza. Simplemente lo escondisteis, y ahora ha vuelto. Se oyeron pasos en el pasillo. Marilyn había vuelto a por los papeles olvidados. Estaba en la puerta, mojada por la lluvia, y ahora parecía una persona muy distinta.
No una amante confiada que había venido a destruir el matrimonio de otra persona, sino una chica perdida que acababa de conocer la terrible verdad. «He olvidado la carpeta», dijo con voz apagada, evitando mirar a nadie. Dexter se crispó como si quisiera decir algo, pero Richard lo detuvo con un gesto. «No lo hagas. Ahora no puedes arreglar nada». Marilyn cogió los papeles y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes? De verdad creía que todo era cuestión de amor, que valía la pena arriesgarlo todo por ella, su reputación, sus relaciones, el matrimonio de otra persona. Y resulta que acabé enamorándome del hombre que mató a mi hermana». Se fue sin esperar respuesta. A través de la ventana pude verla subir a un taxi y alejarse. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Eleanor en el vacío. Nadie respondió. Dexter levantó los ojos hacia Priscilla. «Usted lo sabía. Todo este tiempo lo supiste y te callaste». «¿Y qué habría cambiado si hubiera hablado antes?». Habló ella con calma, casi con indiferencia. «¿Habría dejado de verla? ¿O le habrías dicho tú mismo la verdad?». «No sabía que era hermana de Evelyn». Su voz sonó apagada. «Juro que no lo sabía». «Pero sabías que me estabas engañando. Y sabías lo que hiciste hace 20 años. ¿Simplemente pensaste que el pasado no te alcanzaría?». Llovía fuera de la ventana. Su monótono golpeteo era un recordatorio de la noche en que todo empezó. El coche en la carretera mojada, el accidente, la maleta atascada y los 20 años de silencio que por fin se habían roto. «Vamos a casa», dijo Priscilla levantándose de la mesa. «Todos necesitamos pensar». Dexter se levantó mecánicamente, sin mirar a nadie a los ojos. En el pasillo, tardó mucho en meterse en la manga del abrigo, con las manos visiblemente temblorosas. Salieron de casa de sus padres en silencio. Atrás quedaban el café sin terminar, el postre sin tocar y el pesado peso de la verdad que por fin había salido a la luz. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Priscilla conducía. Dexter miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaba. La lluvia se había intensificado y los limpiaparabrisas apenas podían mantener el ritmo de los chorros de agua que caían sobre el parabrisas. En casa, Priscilla se quitó los zapatos y fue a la cocina. Encendió la tetera y sacó las tazas, acciones sencillas que la ayudaron a mantener la calma. Dexter se quedó vacilante en la puerta, como si dudara en entrar. «Siéntate», Priscilla señaló la silla con la cabeza. «Tenemos que hablar». Se sentó, ajustando distraídamente el mantel ya perfectamente recto. El silencio flotaba en la cocina, solo roto por el sonido del agua hirviendo y el golpeteo de la lluvia en los aleros. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó Priscilla sin volverse. «3 meses, desde aquella exposición. Y todo ese tiempo me has estado mintiendo, inventándote citas, reuniones, retrasos en el trabajo». Dexter guardó silencio. Priscilla le puso una taza de té delante y se sentó frente a él. «¿Sabes qué es lo más raro?», removió el azúcar pensativamente. «No siento rabia ni odio, ¿verdad? Solo cansancio y frustración». «Priscilla, yo...». «No, déjame terminar. 15 años de matrimonio, Dexter. 15 años he estado ahí para ti, apoyándote, creyendo en ti, y tú lo has echado todo a perder tan fácilmente». Él la miró. «No quería hacerte daño, simplemente pasó». «Nada pasó porque sí», Priscilla negó con la cabeza. «Tomaste decisiones todos los días. Cuando la conociste, cuando me mentiste, cuando la dejaste venir a cenar esta noche. No sabía que iba a venir, pero sabía que existía y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz». Dexter se pasó la mano por la cara, un gesto cansado que Priscilla recordaba de sus primeros años juntos. «Estoy confundido. Con Marilyn las cosas eran diferentes. Ella me entendía, compartía mis intereses». «¿Cómo está Evelyn?». Se estremeció como de un golpe. «¿Hace mucho que la conoces?». «Hace bastante tiempo.
Encontré viejas fotos, recortes de periódico. Tus padres lo sabían desde el principio, ¿verdad? ¿Por eso tu padre silenció el caso? Dexter asintió. Aquella noche llovió, como hoy. Tuvimos una pelea, una estúpida discusión sobre planes de futuro. Tomé una copa y me puse al volante. Evelyn estaba en contra, pero no le hice caso. Y ahora la historia se repite, dijo Priscila en voz baja. Otra vez la lluvia, otra vez haces daño a una mujer que confía en ti. Esto es diferente. ¿Lo es? A mí me suena muy parecido. Solo que esta vez no traicionaste a una sola persona, sino a muchas. A mí, a tu familia, a Marilyn. Dexter se levantó y se paseó por la cocina. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Se detuvo ante la ventana. Realmente no lo sé. Todo se está desmoronando y no puedo detenerlo. Porque algunas cosas no se pueden arreglar, Dexter. Solo puedes aceptar las consecuencias de tus actos. Se sentaron en la cocina hasta el amanecer. Hablaron del pasado y del presente, de mentiras y verdades, de lo que vendría después. Cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, por fin dejó de llover. Haré las maletas, dijo Priscila, levantándose de la mesa. Me quedaré en casa de mi hermana por ahora. Dexter asintió. Se dio cuenta de que era el final de su matrimonio, el final de una vida familiar, el final de las ilusiones que había construido durante tanto tiempo. El ajetreo y el bullicio habituales de la escuela de arte, estudiantes que se apresuraban a ir a clase, voces en los pasillos, páginas de apuntes que crujían. Marilyn estaba recogiendo su pequeño despacho, metiendo metódicamente los libros en cajas de cartón. Los bocetos en acuarela que había colgado en las paredes hacía 3 meses yacían ahora apilados sobre el escritorio. Las reproducciones de los cuadros prerrafaelistas ya habían sido retiradas, dejando rectángulos de color claro en las paredes pintadas de beige. La secretaria trajo los papeles de rescisión firmados. Marilyn ni siquiera se molestó en mirarlos, simplemente los dobló en una carpeta y los metió en su bolso. Su decisión de marcharse no sorprendió a la dirección de la universidad. En el mundo académico la gente cambia a menudo de trabajo. El piso que había alquilado en el barrio universitario parecía ahora inusualmente vacío. Las cajas con sus pertenencias esperaban a ser enviadas a Seattle. En la mesa de la cocina había un café sin terminar en un vaso de papel. Marilyn no había comprado vajilla aquí, como si supiera inconscientemente que no se quedaría mucho tiempo. Apagó el teléfono, no quería hablar con nadie, sobre todo con Dexter, que llevaba todo el día intentando llamarla. Había varios sobres en el buzón, facturas, anuncios, una invitación a una fiesta de la facultad. Marilyn lo tiró todo a la papelera. Esa misma mañana, en otra parte de la ciudad, Eleanor Holloway aparcó su Lexus plateado frente a la galería donde trabajaba Priscila. Llevaba en la mano una caja de galletas caseras, una antigua forma de iniciar una conversación difícil. Priscila estaba trabajando en su estudio. Una gran ventana inundaba la habitación con la suave luz de la mañana, y en su caballete había otro cuadro que necesitaba ser restaurado. Nada parecía haber cambiado. Los mismos pinceles, disolventes y lupas, pero algo sutilmente diferente aparecía en el ambiente, como una fina grieta en un viejo lienzo. ¿Puedo pasar? Eleanor se detuvo en la puerta. Priscila asintió sin apartar los ojos de su trabajo. Estaba limpiando cuidadosamente una sección oscurecida del cuadro y, desde fuera, podría haber parecido completamente absorta en el proceso, pero la línea tensa de sus hombros delataba su estado de ánimo. «He traído galletas». Eleanor dejó la caja en una silla libre. «Tus favoritas, con almendras». «Gracias». Priscila finalmente dejó el cepillo a un lado. «Pero no has venido para eso, ¿verdad?» Se hizo el silencio en el estudio. Una bandada de palomas pasó volando junto a la ventana. Sus sombras se deslizaron por el suelo como un fugaz recordatorio de la fugacidad del tiempo. Richard y yo,
Queremos que sepas que siempre seguirás formando parte de nuestra familia. Eleanor se sentó en el borde de su silla. Pase lo que pase. Priscila sonrió, triste y comprensiva. Recordó a Eleanor enseñándole a hacer el pudding de Navidad de la familia, cómo habían elegido juntas las cortinas para el salón, cómo habían compartido secretos tomando una taza de café por la mañana. Lo más extraño de todo esto es la sensación de irrealidad. Es como ver una película sobre la vida de otra persona. Eleanor sacó un pañuelo del bolso y se secó los ojos. Dexter, siempre ha sido complicado. Después de aquel accidente, algo en él se rompió. Pensamos que lo ayudaste a sobrellevarlo. Tal vez ese sea el problema. Priscila se acercó a la ventana. No puedes construir la felicidad sobre los cimientos del dolor de otra persona. Sonó un teléfono en la galería. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar. Se oyeron las voces de los visitantes. La vida continuaba, ajena a los dramas personales. Mientras tanto, Marilyn estaba sentada en el aeropuerto, esperando su vuelo a Seattle. Contempló el despegue de los aviones y pensó en lo extraña que es la vida. A veces hay que irse muy lejos para darse cuenta de algo importante sobre uno mismo. Hace 3 meses había volado hasta aquí, llena de esperanza y planes. Ahora volaba con una pesada carga de conocimientos que nunca había deseado. Anuncian el embarque de su vuelo. Marilyn se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta de embarque sin mirar atrás. Sabía que nunca volvería a esta ciudad. No tardó mucho en hacer la maleta. Priscilla metió metódicamente sus cosas en la maleta, tratando de no mirar las fotos familiares y los recuerdos. Sus álbumes de arte ocupaban una caja aparte. No podía dejarlos atrás. Esos libros formaban parte de su vida profesional. La casa en la que habían vivido los últimos 10 años le parecía ahora ajena e incómoda. Las cosas que antes habían sido cuidadosamente seleccionadas y ordenadas parecían haber perdido su significado. Priscilla deambulaba por las habitaciones, decidiendo qué llevarse y qué dejar atrás, y cada objeto le evocaba recuerdos de los que ahora quería deshacerse. Marta, la hermana de Priscilla, había venido a ayudar con la mudanza. Dobló la ropa en silencio, echando de vez en cuando miradas de preocupación a Priscilla, pero sin hacer demasiadas preguntas. Había una habitación libre en su casa, la antigua guardería de su hijo, que ahora estaba en la universidad. Dexter apareció cuando estaban terminando de meter las cosas en el coche. Parecía desarreglado, como si hubiera estado despierto toda la noche. Llevaba el teléfono en las manos y Priscilla supo que intentaba llamar de nuevo a Marilyn. «No tienes que irte», dijo, de pie en la puerta. «Soy yo quien puede quedarse en el hotel». Priscilla negó con la cabeza. «No, necesito cambiar de aires. Además, tienes que prepararte para el nuevo curso». Su despacho estaba intacto. Libros en las estanterías, pilas de papeles de estudiantes sobre el escritorio, su taza favorita con el asa desconchada. Priscilla se fijó en la guía telefónica que había sobre el escritorio, abierta por la página del prefijo de Seattle. En el salón, el reloj marcaba las 12. Marta salió para comprobar que todas las cajas estaban cargadas. Priscilla echó un último vistazo a la habitación donde ella y Dexter habían pasado las tardes leyendo y hablando. «Intentaré ponerme en contacto con sus padres», dijo Dexter de repente. «Quizá a través de ellos...» «No lo hagas», le interrumpió Priscilla. «Déjalo como está. A veces lo mejor es no hacer nada». La casa de Marta estaba en un barrio tranquilo. Los niños del barrio jugaban en el césped. Una pareja de ancianos paseaba a su Golden Retriever. El cartero repartía el correo. El idilio habitual de los sábados. La habitación que Martha había preparado daba al jardín. En las paredes aún colgaban carteles de grupos de rock. Su sobrino no la dejaría quitarlos ni siquiera después de que ella se marchara. Durante todo el día, Priscilla desempaquetó, ordenó sus libros y colgó su ropa. Las acciones metódicas la ayudaban a no pensar. Por la mañana había apagado el teléfono. No quería oír a Dexter intentar explicarse de nuevo.
De vuelta a casa, Dexter daba vueltas entre el estudio y el salón, incapaz de encontrar un lugar. Llamaba a Marilyn cada hora, pero su teléfono estaba apagado. Intentó otros contactos, correo electrónico, números de conocidos en Seattle. Escribió una larga carta que nunca llegó a enviar. Por la tarde, se sentó en la cocina vacía, mirando el café sin terminar. La casa parecía inusualmente silenciosa sin la presencia de Priscila. Su taza favorita seguía en la estantería, la tisana que siempre bebía antes de acostarse seguía en el armario. En la nevera colgaba una lista de la compra escrita con su pulcra caligrafía. El teléfono estaba en silencio. Dexter volvió a marcar el número de Marilyn y luego el de Priscila. Ambos no estaban disponibles. En la mesa de la cocina estaba el manuscrito inacabado de su nuevo artículo sobre la influencia de la pintura en la literatura victoriana, el mismo que Marilyn y él habían discutido. El tema parecía inútil ahora. La noche había caído sobre la ciudad, trayendo consigo el silencio y la soledad. En casa de Marta, Priscila permanecía despierta, escuchando el tic-tac del reloj y el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. Y en su antigua casa, Dexter estaba sentado en su despacho, examinando viejas fotografías e intentando averiguar en qué momento todo se había torcido. El despacho del abogado olía a cuero y café. Priscila estaba sentada en un cómodo sillón, mirando los diplomas y certificados que colgaban de las paredes. Andrew Parker, un abogado de edad avanzada y barba canosa pulcramente recortada, estaba revisando los documentos que ella había preparado. La decisión de solicitar el divorcio no fue inmediata. 2 semanas en casa de su hermana dieron a Priscila la oportunidad de reflexionar. Volvió a trabajar en la galería, se dedicó a la restauración, se reunió con clientes. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Todo está en orden aquí. Parker dejó los papeles a un lado. Sus demandas son bastante razonables. La división de bienes no debería ser difícil, dado que tenéis un acuerdo prenupcial. Priscila asintió. 15 años atrás, su padre había insistido en que se redactara ese documento. Ahora estaba agradecida por su previsión. Dexter recibió los documentos por mensajero. Estaba sentado en su escritorio cuando llegó el sobre. Los documentos estaban redactados de forma clara y concisa, sin emociones, solo hechos y formulaciones jurídicas. Había pedido la baja administrativa en la universidad. Se sentó en casa, revisando viejos álbumes de recortes, cartas y documentos. En el estudio se amontonaban tazas de café sin terminar. Por todas partes había borradores de cartas sin escribir, y Priscila y Marilyn. El teléfono de Marilyn seguía apagado. A través de conocidos comunes, Dexter se enteró de que ella había aceptado un trabajo en el Museo de Arte de Seattle. Varias veces se apresuró a comprar un billete de avión, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Sus padres nunca le llamaban. Solo su hermana Catherine enviaba mensajes ocasionales, breves y formales, como si cumpliera con un deber familiar. El padre, siempre orgulloso de la impecable reputación de la familia, ahora evitaba reunirse con su hijo. En la galería, Priscila trabajaba en un nuevo proyecto, la restauración de una serie de retratos del siglo XIX. Pinceles, disolventes, una lupa. Las herramientas familiares le ayudaban a mantener el equilibrio. Metódicamente fue retirando el barniz oscurecido, revelando capa tras capa, devolviendo a los cuadros sus colores originales. Martha no hacía preguntas cuando Priscila se quedaba hasta tarde en el estudio. A veces traía la cena y dejaba infusiones en la mesa. La habitación, que se había convertido en un santuario temporal, se fue llenando de objetos personales, libros en las estanterías, un plaid favorito en el sillón, bocetos en acuarela en las paredes. Dexter firmó los papeles del divorcio sin poner objeciones. Su letra, normalmente clara y segura, parecía irregular, como si le temblara la mano. No contrató a un abogado y aceptó todas las condiciones de Priscila.
Parker revisó los papeles firmados y asintió satisfecho. Todo está en orden. El juicio durará unos 3 meses. Dada la falta de acuerdo, la vista será formal. Aquella tarde, Priscila permaneció sentada en el jardín de Martha durante largo rato. El otoño ya había tocado las hojas, coloreándolas de dorado y escarlata. Un perro ladraba a lo lejos y el olor a humo de la hoguera del jardín llegaba desde la propiedad vecina. Dexter estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando a la calle. La casa parecía demasiado grande para un solo hombre. El cuadro que él y Priscila habían comprado el primer año de su matrimonio seguía colgado en el salón. Ahora también necesitaba una restauración. El divorcio tenía que estar listo para Navidad. El tiempo pasaba inexorablemente, trayendo cambios inevitables. Priscilla empezó a buscar piso. No podía quedarse con su hermana para siempre. Dexter pensó en vender la casa. Demasiados recuerdos guardaban aquellas paredes. La vida seguía, pero con otras reglas que aún tenían que aprender. La primavera se adelantó este año. Priscila estaba de pie junto a la ventana de su nuevo piso, mirando cómo el viento jugaba con las hojas jóvenes. El pequeño estudio de la última planta del viejo edificio era ideal para vivir y trabajar. Los grandes ventanales daban luz suficiente para la restauración y el barrio era tranquilo y acogedor. En el caballete había un cuadro casi terminado, un paisaje de un artista desconocido del siglo XIX. La propietaria lo había encontrado en el desván de una vieja mansión y Priscila había pasado las últimas semanas trabajando para restaurar el lienzo dañado. «Tiene un aspecto magnífico», consideró Martha el cuadro. Se detuvo con croissants de la nueva panadería francesa. «No me canso de preguntarme cómo lo haces». La clave es la paciencia. Priscila sirvió café en tazas. Y la atención a los detalles. ¿Cómo fue la inauguración de la exposición ayer? Un éxito. Ya se han vendido 3 cuadros y también he recibido el encargo de restaurar una colección de miniaturas. Martha se quedó callada un momento, eligiendo sus palabras, y Dexter, ¿estaba allí? No, creo que evita los lugares donde podríamos encontrarnos. De vuelta al campus, Dexter caminó por el conocido callejón hasta su aula. Había vuelto a enseñar, pero sus clases habían cambiado, menos pasión, más sequedad académica. Los estudiantes notaron el cambio, pero lo atribuyeron al cansancio del profesor. «Dexter». Un grito le hizo darse la vuelta. Catherine alcanzó a su hermano, ligeramente sin aliento. «Te llamé ayer. Lo siento, he estado ocupado. Mamá preguntaba por ti. ¿Por qué no te pasas por su casa a cenar? No creo que sea buena idea». Catherine suspiró. «Han pasado 6 meses. Te echan de menos». «Pero no te han perdonado», sonrió con tristeza. «Aunque los entiendo». En Seattle llovía como de costumbre. Marilyn estaba dando una vuelta por la sala de los impresionistas, hablando a un grupo de estudiantes sobre técnicas de pincelada y el trabajo con el color. Trabajar en un museo era exactamente lo que ella necesitaba. Ninguna implicación personal, solo arte e historia. «Señorita Tremaine», se le acercó una joven después de la visita. «Estoy escribiendo un trabajo sobre la influencia de la pintura en la literatura victoriana. ¿Le importaría...?» «Lo siento», la interrumpió Marilyn con suavidad. «Ya no me dedico a ese tema, pero puedo recomendarte algunas fuentes». Aquella tarde, Priscila se sentó en su café favorito con su amiga Ana. En una mesa vecina, la joven pareja discutía apasionadamente sobre su próxima boda. «Es curioso», comenta Ana. «Nosotras también nos sentábamos así una vez y planeábamos vuestra boda». «Las cosas cambian». Priscila removió su café. «Sabes, me di cuenta hace poco. A veces el final es solo el comienzo de algo nuevo». «¿Y tú? ¿Eres feliz?» Priscila dudó. «Estoy tranquila. Quizá eso sea un tipo de felicidad». En casa, sacó la última carta de Dexter. Había llegado hacía una semana.
Escribía sobre el trabajo, sobre sus padres, sobre la venta de la casa y la mudanza a un pequeño piso cerca de la universidad. Al final añadía: aún estoy intentando averiguar dónde y cuándo se torcieron las cosas. No respondió a la carta. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. En su nuevo piso, Dexter ordenó sus libros. Muchos tuvieron que ser regalados. Había menos espacio. Sobre el escritorio había una pila de papeles, una oferta de trabajo de otra universidad, en otra ciudad. En Seattle, Marilyn estaba cerrando un museo. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Al pasar junto a un cuadro de un mar tormentoso, se detuvo un momento. Había una vez en que ella y Dexter habían hablado de esa obra. No, se dijo a sí misma, ya basta. Una tarde primaveral caía sobre la ciudad. En su estudio, Priscilla estaba terminando un paisaje. Los últimos retoques, y el cuadro brillaba con colores prístinos, otra historia de vuelta a la vida. La vida continuaba, ni mejor ni peor, solo diferente.